Les doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de la serie La Constitución nos une, un esfuerzo del canal del Congreso y la Cámara de Diputados para recordar el centenario de nuestra Constitución mexicana. En esta ocasión nos ocuparemos de un tema fundamental del constitucionalismo mexicano: cómo ha evolucionado la administración de justicia, cuál es la administración de justicia en este momento en nuestro país. Y para hacerlo, contamos con la presencia de dos destacados conocedores del tema. El magistrado Julio César Vázquez Mellado García. Magistrado, gracias. Bienvenido. Gracias. Él es magistrado en retiro del Poder Judicial de la Federación. Y también nos acompaña Carlos Faustino Natarén Andayapa. Muchas gracias, David. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Pero antes de platicar con nuestros invitados acerca de este tema, permítanos invitarlos a ver un documental preparado sobre ello. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales y que sus servicios serán gratuitos y con mecanismos de solución de controversias. La administración de justicia se refiere a todas las materias que implican litigios entre particulares o de estos con la administración pública. Uno de los rubros que más trascendencia tiene en el tema de los derechos humanos es la justicia penal. La reforma constitucional del 18 de junio de 2008 sentó las bases del modelo con el cual se imparte la justicia penal en el país. Esta reforma incluye la implementación de juicios orales, además de la inclusión de otras medidas de solución de conflictos, como la justicia alternativa o los procesos abreviados. En el sistema de justicia penal, un caso puede empezar de dos formas: con la presentación de la denuncia o querella, o con la detención del imputado en flagrancia, es decir, cuando se está cometiendo el delito. Entre las ventajas del actual sistema de justicia penal se encuentran la rapidez en la solución de un conflicto penal, las diversas formas para resolver el conflicto, la descongestión del proceso penal, evitando dilaciones y trámites innecesarios, la participación activa de las víctimas, el acceso de los imputados a una defensa técnica y de calidad, la transparencia en la forma de procuración e impartición de justicia y la coordinación de cuerpos policíacos y peritos en la investigación que dirige el Ministerio Público. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que pueden seguirnos a través de redes sociales y les comento que en esta ocasión nos encontramos en el Museo Nacional de la Revolución, que se encuentra en el sótano del Monumento a la Revolución en la Ciudad de México. Pero bueno, entrando en tema, la primera pregunta, y se la hago al magistrado Vázquez Mellado, que es el conocedor: ¿cuál es el estado de la administración de justicia en términos constitucionales? Bueno, en términos constitucionales, la administración de justicia en nuestro país ha sufrido una evolución muy significativa. Me parece que hoy en día la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial de la Federación son dos protagónicos de la vida política y de la vida social de nuestro país. Esto se debe fundamentalmente a que ha enraizado en nuestra cultura jurídica el concepto de la Suprema Corte como un tribunal constitucional y ha iniciado la formación de una doctrina constitucional formada a través de sus ejecutorias, de sus sentencias, y la credibilidad de esta institución ha empezado a permear en la sociedad mexicana, y las expectativas que la sociedad mexicana tiene empiezan a verse poco a poco satisfechas en ese sentido. Si consideramos que la mayoría de las sociedades, especialmente la sociedad mexicana, ha tenido como una de las aspiraciones a lo largo del tiempo precisamente el de la justicia, justicia que hemos en ocasiones adjetivado como social, pero que al final del día los tribunales, los órganos que se encargan de impartir esta administración de justicia, tienen un papel relevante para que haya esa percepción de que hay una satisfacción. Todas estas reformas, Carlos, tú eres experto, especialmente en las reformas de los últimos años, estas reformas, ¿de qué manera han impactado en un cambio en la percepción, pero también en la organización de la administración de justicia en nuestro país? Pues habría que decir que estamos en uno de los cambios más profundos o uno de los esfuerzos más grandes que se ha hecho para transformar en específico el proceso penal en México. Habría que decir que es una aspiración constante, recurrente, es una aspiración que encontramos desde el discurso de Carranza. En diciembre del 16, cuando presenta el proyecto de Constitución del 17, uno de los grandes ejes junto a los derechos sociales fue transformar profundamente el proceso penal.
Y en 2008, después de pues, varios años, es un proceso que empezó en 2004, se hizo una segunda reforma profunda que modificó todos los ejes del proceso hasta ese momento. Básicamente, la aspiración era subrayar que el nuevo proceso penal se convertía en acusatorio y oral. Y ese proceso que empieza en 2008 con esa reforma tiene un periodo, le decimos los abogados, un periodo en el cual la reforma no se inicia su vigencia plenamente, una vacatio legis de 8 años que concluye en junio del 2016 y que obliga en este momento que todo el país tenga un sistema acusatorio y oral, conocido muy popularmente como los juicios orales. Claro, y además hay que recordar que este periodo de implementación que va de 2008 a 2016 pues generó también muchas discusiones, tanto en el ámbito de quienes estaban en la Administración de Justicia, como en el ámbito académico, en el foro. Hoy día, magistrado Vázquez Mellado, hoy día, ya con algún tiempo de la implementación llevada a cabo, concluida, ¿qué es lo que se puede decir respecto de este nuevo sistema? Lamentablemente nos hace falta un recorrido muy mayor, muy mayor. Es cierto que entre la reforma y la entrada en vigor de la misma hubo un lapso de 8 años. Lamentablemente fue un lapso desperdiciado en una forma muy significativa. Y cuando hubo algunas entidades federativas que intentaron iniciar con un poco de dificultades el nuevo sistema, nos encontrábamos con que no había una legislación a cual hacer referencia. Se crearon algunas legislaciones en algunos estados, tentativo, que después ya no eran válidas y que vino un código nacional que estuvo prácticamente a últimas fechas para la entrada en vigor, lo cual hacía que nadie a bien sabía qué era lo que constituía la implementación. Ya implementado el sistema, ya lo tenemos en todo el país, ya hay un código de procedimientos penales para todas las entidades federativas y la Ciudad de México, pero todavía nos falta un paso más, que es la parte dogmática, en donde se vislumbra la posibilidad también de una legislación a nivel nacional para poder de alguna manera estructurar un sistema que sea válido en todas las partes de la República. Digo yo que falta mucho por hacer, porque lamentablemente ese nuevo sistema penal acusatorio, a mi entender, nace desde la cadena de custodia. Mientras no tengamos una cadena de custodia sólida, bien establecida, científicamente protegida, no podemos estar esperando que el sistema dé el resultado que se estaba buscando. Yo llamo la atención, la mayoría de las reformas requieren para esa implementación el desarrollo legislativo. Requieren que haya normas, pero además de las normas, que haya por parte de los operadores de esas normas, por los funcionarios públicos, pero también por los abogados y por la propia ciudadanía, el conocimiento de lo que implica la reforma. Y eso me parece es un reto que no está solo presente en el ámbito de la Administración de Justicia, sino en muchos ámbitos que tienen referencia o que se pueden referir ¿a qué? A las reformas constitucionales. Pero sobre ese tema hablaremos más adelante. Desde que se implementó el sistema penal acusatorio, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ha recibido 7.926 carpetas de investigación, lo que ha derivado en la realización de 15.921 audiencias. De las 7.926 carpetas de investigación recibidas en la Ciudad de México, de enero de 2015 a enero de 2017, solo 50 han llegado a la etapa de juicio oral. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando sobre la Administración de Justicia. Y le preguntaría a Carlos Martínez, tú también eres experto en este tema, ¿cuál es en el momento actual tu perspectiva acerca de lo que debe ocurrir para que ese sistema, este modelo de justicia penal implementado en la reforma de 2008 y concluido en 2016, realmente y en términos culturales sea parte ya de esa visión jurídica de los ciudadanos mexicanos? Yo creo, David, que habría que verlo en dos lados. Por un lado, la parte cultural que acabas de mencionar, pero me gustaría regresar a lo que dijo el magistrado, que es una cosa muy importante.
Él mencionó al Código Nacional, que ya lo tenemos y que todavía tenemos pendiente unificar nuestro Código Penal sustantivo. Yo creo que ese es el primer paso y muy importante. El problema que tenemos en México es que creemos que con los cambios de ley se resuelven los problemas de la realidad. Tenemos una especie de fetichismo legislativo. Y muchos de los problemas que actualmente tiene la implementación de la reforma surgen precisamente de que nos hemos centrado en la transformación de la ley, en cambiar de código. Y esta reforma es una reforma muy ambiciosa. Quiere cambiar la manera en que se imparte justicia en México y por lo tanto en realidad depende no tanto del código, sino de las personas que integran el sistema de aplicación de justicia y yo diría todavía más de las instituciones. Hay que fortalecer las instituciones, hay que fortalecer, el magistrado hablaba de la cadena de custodia, por supuesto, hay que fortalecer a la policía, que tenga capacidad de investigación, capacidad de recoger las pruebas que se van a usar en el juicio. Hay que fortalecer al Ministerio Público, hay que transformarlo. Curiosamente, Carranza, cuando presenta su proyecto, una de las grandes apuestas que hace es el Ministerio Público. Dice, a partir del Ministerio Público yo no voy a ver detenciones arbitrarias. Y lo que necesitamos hacer al día de hoy es fortalecer a la institución del Ministerio Público para que entonces tengamos un mejor sistema. El desafío en México, desde la perspectiva de los operadores jurídicos, es construir instituciones sólidas. Y eso es mucho más complicado que ponernos todos de acuerdo para generar un código, que ya de por sí es complicado. Los abogados siempre le hemos dado vueltas al tema. Ahora, desde la perspectiva cultural, yo creo que hay un montón de desafíos. Te pongo un ejemplo. La prisión preventiva. Cuando hay un hecho triste o un hecho indignante que la sociedad conoce, lo primero que quiere es que al responsable o al sujeto señalado y probable responsable del tema se le meta a la cárcel. No como una medida cautelar, que eso es la prisión preventiva, no para asegurar que llegue al juicio, sino lo que quieren es un adelantamiento del castigo. Digamos, culturalmente estamos acostumbrados a ver la prisión preventiva como el resultado inmediato de una acusación, cuando no debe ser así. Culturalmente tendríamos que adaptarnos a la idea de que todo mundo tiene derecho, uno, a ser considerado inocente hasta que no tenga una sentencia que confirme la responsabilidad penal, y dos, a que durante el proceso esté en libertad. Y eso nos cuesta mucho trabajo. Y te puedo dar muchos ejemplos de tragedias en México donde todos hemos dicho, ¿y qué pasó? ¿Por qué no los agarran? Ese tema entonces tiene lo del tema cultural tiene muchas aristas. El problema de los medios alternos de solución de controversias también tiene problemas de recepción social, digámoslo así. Entonces creo que el desafío es grande y estamos avanzando, pero sí habría que poner muy claro para dónde tenemos que ir. Habría que empezar a debatir cómo queremos esas instituciones, hacia dónde las movemos. Claro, y ahí también en la parte cultural, pero también en la de fortalecimiento de las instituciones, me parece que juega un papel sumamente importante la difusión, el conocimiento por parte de la ciudadanía de lo que representa cada reforma. Y ahí pues hay que estar, ahora sí, atentos al hecho, magistrado, que bien se ha dicho aquí, la sociedad espera una respuesta inmediata, espera transformaciones, cambios de manera inmediata. Y ese fetichismo legislativo es también nuestro fetichismo constitucional. Todo lo tenemos en la Constitución, todo queremos que lo que la Constitución dice se haga realidad. Y hay toda una serie de procedimientos. ¿Cómo el Poder Judicial de la Federación, que es un área que usted conoce perfectamente bien, cómo el Poder Judicial de la Federación ha logrado en estos últimos años cambiar la mentalidad también de los operadores, que en ocasiones son personas que llevan 3, 4 décadas en el Poder Judicial de la Federación y de repente se enfrentan a un cambio constitucional y legislativo? Bueno, ojalá que tu afirmación, mi querido David, fuera una realidad. No creo que en muchos de los casos, en la mayoría de los casos, se haya logrado un cambio de mentalidad de los jueces y magistrados federales para entender el nuevo sistema penal acusatorio. Me parece incluso que tenemos un gravísimo riesgo que está ahí latente en relación a echar abajo varios de los principios fundamentales del sistema penal acusatorio por la incomprensión de los jueces de amparo, al hacer concesiones de amparo que podrían estar correctas dentro del viejo sistema, pero que atentan contra los principios fundamentales del nuevo sistema. Conceder amparo para efectos en el nuevo sistema penal acusatorio me parece sumamente grave. Repon la audiencia que celebraste tal fecha, tal. Eso no es posible.
Sería un teatro si es que se lleva a cabo esa reposición. ¿Por qué? Porque los actores tendrían que estar ya preparados para decir aquello que supuestamente tendrían que decir. El nuevo sistema penal acusatorio tiene principios de inmediatez muy importantes, que si no se consideran en su justa dimensión, truncan el nuevo sistema. O sea que creo yo que hace falta para los viejos magistrados, para los viejos jueces, entender que tiene que haber una armonía jurídica entre el juicio de amparo, la defensa de los derechos humanos, garantías, etcétera, y el nuevo sistema penal acusatorio. No el pleito, no el discurso contrario de un sistema con el otro, sino la armonía de uno entendiendo los principios fundamentales de cada una de estas dos instituciones. Claro, evitar la confrontación en todo caso, y que al final pues es lo que necesitamos hacer para fortalecer la institución. En ese fortalecimiento institucional, donde creo que todos están comprometidos, todas las instituciones quieren lograrlo, quieren hacer realidad lo que dice la Constitución, hay también un trecho entonces largo por recorrer. Muy largo. Pero bueno, continuaremos hablando sobre este y otros temas relacionados con la Administración de Justicia después de esta pausa. De los 7.926 casos en manos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 2.815 se han resuelto por medios alternativos de solución, tales como acuerdos reparatorios. El sistema procesal de la Ciudad de México contabiliza 119 juzgadores distribuidos en 7 sedes. Gracias por continuar con nosotros. Les recordamos que pueden seguirnos en redes sociales y formular preguntas, cuestionamientos en el correo electrónico que aparece en sus pantallas. Vamos a tratar de cerrar esta parte de la Administración de Justicia en el ámbito penal. Este cambio implica no solamente al Poder Judicial de la Federación, sino efectivamente, como bien se ha mencionado, al Ministerio Público. En el caso particular, la ahora Fiscalía General de la República. Carlos, ¿qué nos puedes decir sobre esta institución, sobre este tema? Yo creo que el tema de cómo adaptar al Ministerio Público al nuevo sistema es uno de los grandes desafíos que enfrenta nuestro país en este momento. Necesitamos la idea de darle autonomía a la Fiscalía, lo que hace, y no solo a la Fiscalía General de la República, sino en las entidades de la Federación también, es subrayar el hecho de que queremos un órgano técnico. El Ministerio Público tiene una gran responsabilidad, es el poder de acusar, es el poder de señalar a una persona y echarle encima todo el aparato del Estado. La posibilidad de una sanción penal se ve en ese momento amenazadora, y necesitamos entonces que el Ministerio Público, que durante muchos años ha funcionado con unas reglas que le facilitaban el tema de construir acusación, básicamente sabía o podía, a través de su averiguación previa, crear pruebas y dejarlas ya establecidas dentro del expediente, ahora tiene que aprender digamos, a actuar dentro de un contexto contradictorio, donde la prueba que él presente puede ser rebatida, y además que lo que realiza durante la etapa de investigación ya no constituye en automático prueba, sino tiene que ser llevado al juez para que frente al juez tenga valor probatorio. En ese sentido, repensar cómo vamos a organizar una nueva Fiscalía Autónoma es un gran desafío que este país está pensando. Si ves los datos estadísticos del nuevo sistema en las entidades, resulta que muchas veces el tema de cuándo vas a llevar un asunto que estás investigando al juez, cuándo vas a judicializar, es el gran obstáculo para la justicia en México. Entonces tenemos que cambiar, tenemos que aprender a ser un Ministerio Público eficiente, y eso pasa por, entre otras cosas, reconocer la importancia y el trabajo del agente del Ministerio Público, fortalecer los procesos de selección de personal, mejorar porque además es una gran injusticia. En un proceso penal federal, por ejemplo, el peor pagado es el Ministerio Público, lo cual no debería ser. Habría que reconocer la importancia, como pasa en Europa, donde una persona puede ser juez o ministerio fiscal y el salario es básicamente el mismo, ¿no? Tendríamos que reconstruir nuestra institución del Ministerio Público, y yo creo que en eso estamos, hacia allá vamos, y en eso tenemos que discutirlo ampliamente, obviamente. Claro. Los retos entonces de la Fiscalía son importantes para el nuevo sistema de justicia penal.
Y en el Poder Judicial de la Federación, magistrado, hay un área muy importante relacionada con lo que se mencionaba aquí, la defensa de quienes son señalados como probables responsables en este nuevo modelo, la Defensoría Pública, magistrado. Sí, afortunadamente el Instituto de la Defensoría Pública Federal ha tenido un cuidado muy puntual en la preparación de los defensores. Inclusive durante el proceso de preparación de los jueces federales que se harían cargo del nuevo sistema, resulta que vinieron los defensores a estarse preparando junto con los jueces y tuvimos unas experiencias maravillosas en el Instituto de la Judicatura Federal, en donde hacíamos de alguna manera unas simulaciones de juicios y acudían fiscales, acudía el juez que iba a ser designado juez en materia penal y el defensor público. Y debo decir con pena, porque me da pena por el sistema, que nuestros defensores públicos arrasaban con los fiscales. Prácticamente, si esto fuese realidad, habrían salido todos los justiciables que acudían al nuevo sistema penal. Me parece que ellos aprendieron, por ejemplo, a que no se trata de leer y por eso es oral la defensa, sino se trata de construir el caso y se trata de hacer una defensa argumentando frente al juez el porqué de las pruebas de descargo. Lo que no acontece con el Ministerio Público, quienes siguen pensando en el viejo sistema y piensan que el hecho de leer un documento es suficiente o presentar a un testigo que no va a dar el resultado que se estaba esperando, como cuando antes eran testimonios que se llevaban en lo oscuro, sino que aquí es el testimonio público. O los dictámenes periciales, en donde el perito, en la comodidad de su gabinete, elaboraba todo un dictamen pericial. Aquí el perito se tiene que enfrentar al juez cara a cara. Ahí hay careos permanentes y constantes, y tiene frente a sí a la víctima y tiene frente a sí al defensor. Entonces el perito no está en su cubículo haciendo operaciones, no, sale por aquí, pero si le corrijo esta variable, sí va a salir. No, es aquello que en la transparencia del nuevo sistema se da frente al juez. Temas sumamente importantes para entender este nuevo modelo de justicia penal. Se nos ha acabado el tiempo, pero antes quisiera pedirle un mensaje a nuestros invitados para nuestro auditorio. Carlos. Muchas gracias, David. Yo a tu auditorio le diría que este proceso penal nuevo está pensado para el ciudadano. Los invito a acercarse a conocer sus derechos. En el artículo 20 les recomendaría leer el B, que es los derechos del imputado, y el C, que son los derechos de la víctima del delito. Es importantísimo que los conozcan. Muchas gracias. Magistrado. Las expectativas que se han formado con este nuevo sistema penal acusatorio son enormes. Hay que esperar que estas se cumplan a cabalidad, pero va a llevar tiempo. Varios años, muchos años, y al principio puede haber cierta desilusión por resultados de la inaplicación adecuada del nuevo sistema penal acusatorio, dejando libre a quien queremos que esté en la cárcel y metiendo a la cárcel a quien quisiéramos que estuviera fuera de ella. Importantes mensajes para nuestro auditorio. Se nos ha terminado el tiempo y no me resta sino invitarlos para seguir con la serie La Constitución nos une. Antes de despedirme, la pregunta que hemos formulado en otras ocasiones. ¿Qué tanto sabe de su Constitución? El reto de quienes participamos en este programa, su reto es que lo sepa todo. Hasta pronto.